días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aquí en mi opinión pendeja la novia platicando con ustedes. La verdad es que este año, este día o estos meses o esta cosa no nos preparó bajo ninguna circunstancia a lo que se vino, ¿no? Durante esta semana, pues el tema de moda siempre va a ser Ucrania. Antes nosotros teníamos esta cortina de tonterías, de humo, de Loret de Mola y todas esas cosas absurdas que no servían para nada, nada más que para estar posicionando a políticos en un lugar y en otros. Periodistas ignorados por culpa de otro que está en Estados Unidos ganando millones de dólares y disfrutando de las mieles de ser un vividor. Mientras otros que no están haciendo fake news, que no están haciendo reportajes falsos, sin salarios y sin dinero. Y de ahí parte este video que yo estoy haciendo. Amanecí un poco colty. Este video tiene que ver con cuestiones de hacer un análisis un poco análisis de la magnitud de esta invasión de los rusos con Ucrania. Va a ser complicado a veces y tratar de utilizar el lenguaje más respetuoso posible porque si no viene San YouTube y en su esta nuevos lineamientos de que cada vez son más duros y solamente a beneficio de la visión occidental de lo políticamente correcto se coloca en YouTube la censura inmediata. Se nota con aquellos que hacen análisis mucho más detallados y que no hacen programas aburridos, tontos, cómicos o quejas clasistas y homofóbicas o llamando de manera irrespetuosa o grosera a personas que no conocen. YouTube inmediatamente saca, o Facebook saca su guadaña y corta sin pensarlo. Y como está en un posicionamiento donde somos una empresa privada y hacemos lo que queremos con la gente, menos con su información privada, pues lo censuramos. Y hay un séquito de personas ahí que apoyan este tipo de situaciones que no se dan cuenta que más allá de eso necesitamos a personas que hagan análisis reales con información, argumentos y posicionamientos que nos mejoren. Como hoy, porque los fake news están llegando, las noticias falsas están llegando por todos lados, incluso confusiones. Me está tocando ver un noticiero en YouTube donde su soundtrack es tan totalmente amarillista, con toda la idea de que te asustes, de que te cause zozobra, no de informarte, aunque tenga información válida. Su interés no es informarte, sino realmente generar pánico, temor y que una zozobra innecesaria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan reeducados en esta cuestión del morbo que nos encanta, ¿no? Y sobre todo que pensamos que las guerras o que la situación criminal es mundo de Hollywood. No, no es así, no, no lo es, no es tan bonito, no es como lo parecen o como lo pintan. No es así que en la propia Rusia, en 54 ciudades, según páginas importantes, hubieron alrededor o aproximado menos más de 1.745 personas protestando. Pequeño sí, significante también, porque hay gente que está en su propio país de origen y buscan la paz, así como la protesta a silencio y temerosa y dolorosa de los países de Ucrania y Rusia en el partido de básquetbol que autorizó la FIBA que se realizara. Eso significa que hay humanos dentro de esta contienda bélica que solamente ha tenido intereses políticos. Había una frase que me estremecía en una entrevista de uno de los grandes capos, esta entrevista de Scherer, que realiza uno de los ya tan famosa, que indica, no, nosotros no somos los patrones son los políticos, ellos son los verdaderos jefes de todo esto, y esa es la realidad. No importa el petróleo, no importa el gas, no importan las gentes, no importa la comida. Lo que realmente importa es el control y dominio, el posicionamiento geopolítico que se tenga dentro de tu, vaya, manipulación de poder.
esta manipulación de poder que cada vez se nota con más intereses, donde países superpoderosos atropellan, como siempre ha sucedido, pero parece que desde hace muchísimos años no lo veíamos tan fuerte, tan mediático en Occidente. Porque ha sucedido, ahí está la guerra de Irak, está la guerra de la tormenta del desierto a los que nos tocó en muchos otros países como Afganistán, como en Siria, donde los países poderosos atropellan a quien sea, solo por su posición geopolítica, solo por seguir manteniéndose como el más garañón, el más fuerte. Ahorita tenemos tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos como las más importantes, pero cada vez se posiciona más y conforme iba pasando Rusia por muchas razones. Y en ese momento, en aquellas repúblicas que se separaron, después aquella advertencia con Crimea que sucedió, pues, o anexarla de manera no me importa por parte de Rusia, pues bueno, ahí está. Desde 1979 Rusia no invadía otro país, que fue Afganistán en su momento, aunque eso podríamos discutirlo en otro momento, pero es quizás lo más significativo mediáticamente hablando para el mundo de Occidente. Porque en Occidente nosotros somos los buenos. Yo no hablo de que Rusia esté bien, todo lo contrario. Pero sí esta idea absurda de que el malo es aquel y nosotros no. Nosotros somos igual de malos o irrespetuosos o incluso lo vamos a notar en muchas circunstancias. Estaba viendo muchas frases o muchas situaciones y el resto del mundo más preocupados por lamentablemente los muertos, la situación de los 100,000 desplazados que está sucediendo en Ucrania, está más preocupado por sí mismo, por la situación de la inflación, por la situación del petróleo y por la inflación del gas natural, sobre las relaciones económicas, porque impacta a nivel global y es entendible. Porque las muertes de los civiles no importan, lo que importa es el dinero y lo que importa es mi país, no importan los demás. Esa es la posición siempre del análisis de todo mundo. Tan es así que lo estamos viendo. Miles de especialistas, miles de periodistas. Incluso me ha tocado ver a periodistas decir que en esta guerra México tiene una gran oportunidad, incluso recular, porque la palabra decirlo a mí se me hace tenebroso, ser un sopilote en una guerra que puede acarrear a miles y miles y miles de muertos de hambre, ni siquiera por balas, ni siquiera por desplazamiento, sino de hambre, de situación de pobreza. Estamos hablando, y en datos que son fáciles de tomar en cualquier página de internet. Ucrania tiene una extensión muy significativa en el este, quizás es de los países más de Europa del Este más grandes, pero la realidad es que Ucrania cabriera 3 veces en México, es decir, es un país importante, pero no es un país súper gigante, ¿no? Eh, Tiene una extensión de 523,000 metros cuadrados en la actualidad, porque acuérdense que se separó de Crimea. Actualmente Rusia eh, respetó la separación de la República de Donetsk y Lugansk. Disculpen la pronunciación. Entonces, estamos hablando de que su extensión es de 523,000 kilómetros cuadrados y México tiene alrededor de 1973. Más o menos podrían caber 3 Ucranias en México. Pues si hacemos un comparativo de la enorme poder de Rusia, México cabría 9 meses en su extensión como país de kilómetros cuadrados. Es decir, es muy, muy grande. Y hay datos que puedes referir en la BBC, en la New York Times y todos. México, tragador de trigo como Europa, va a sufrir por las sanciones que ha tomado la OTAN, la Unión Europea, en contra de Rusia. Pues es lo único que le quedaba. No había la posibilidad, tras la declaración de Biden que no iba a interferir en la guerra, no hay posibilidades. Si tomamos en cuenta que Rusia es la mayor potencia de gas natural,
junto con otros países. Ucrania es importante. Hay un dato bien interesante, por ejemplo, en las páginas que tú puedes retomar, Holanda, Noruega tiene reservas de petróleo muy grandes, perdón, de gas natural muy grandes, pero no las explota, sabemos porque sus leyes ecológicas son mucho más fuertes y prefiere que otros países pobres y otros países que puedan tener mucho mayor potencia les den gas para que ellos sigan siendo ecológicos. Como este discurso barato de vamos a volvernos ecológicos, porque me tocó escucharlo en un especialista decir, en 2050 todos los autos son eléctricos, sí, pero ¿a qué costo? Y en el 2050 yo voy a tener 80 años. Entonces es difícil en estos momentos vivir sin esos elementos como el gas licuado de petróleo, como el gas natural, como la movilización económica en muchos aspectos, como el petróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta influencia tiene Rusia en Ucrania? Pues bueno, el 32% de la población habla ruso. Y eso es importante. Es un dato interesante. Eso significa que la interacción entre Ucrania y Rusia es muy grande. 32% de la población habla ruso. Es decir, su influencia en el interés de Ucrania sigue siendo muy grande comparado quizás con otros países. Por ejemplo, en México hablamos un porcentaje muy alto, pero a Estados Unidos no le interesa que hablemos inglés porque su interés es seguir teniendo un dominio sobre nosotros y en muchos factores. Pero bueno, tienen un estándar regular, lo puedes notar en muchas páginas de internet, de vida, de censura, de leyes en Ucrania, según muchas páginas, según datosmundiales.com, ahí tienen unos medidores, tienen vida, tienen un sistema irregular de censura, de vida, de leyes. Uno es considerado, según las páginas de internet, un país pobre en Europa. Tiene una tasa de inflación reciente del 10% si la comparamos con la mexicana, que según los datos del banco de México es del 7% aproximadamente, el más alto en las últimas 2 décadas, todo causado, porque hay que decirlo como es, por la pandemia. Que hay gente que se le olvida eso. Nosotros en México tenemos 129 millones de habitantes, en Ucrania son 44 millones. Insisto, 3 Méxicos, perdón, 3 Ucranias serían un México aproximadamente, y también sufre de pobreza, sufre de otras situaciones mucho menos terribles. ¿Qué tanto es la situación? La situación es terrible. Hubo lamentablemente muertos. Se habla de 137 muertos por parte de la BBC, que es lo que está reportando, y alrededor de 100,000 desplazados. Nosotros sabemos lo que significa eso. Tan sabemos qué significa que nosotros, solo el año pasado, tuvimos 33,308 bajas, homicidios. Si bien es cierto, tuvo un 3,6% bajo según la página France 24, pues está interesante. Y me gustaría compararlo, porque luego van a empezar las cosas extrañas de mucha gente diciendo que en la era Calderón y en otros había menos muertos. Sí, pero no podemos hacer un análisis concienzudo, ya que Calderón protegió su información hasta el 2024. Entonces, saber o hacer un análisis comparativo de quién tiene más muertos y cómo es, nosotros estamos sufriendo una herencia terrible de una guerra absurda que un señor declaró por sus 2 hígados. Comparar el ejército militar con el ejército, cualquier ejército del mundo, es infinitamente impresionante. Estamos hablando de que alrededor de 768,000 militares tiene la fuerza rusa. Estamos hablando de que en reserva tiene 1,578,000. Alrededor de 2,5 millones de personas, de soldados capacitados para ir a la guerra. Eso es espeluznante, porque la realidad es terrible. Si tomamos en cuenta la situación, es que no podemos establecer un poder militar por parte de países que son considerados pobres y que son considerados, pues,
¿Cómo te puedo explicar? Sin la capacidad de reacción. Ucrania, según Wikipedia, tiene 1 millón en reserva y 246.445 soldados. Pero el poder ruso militar es infinitamente espeluznante. Nosotros pudiéramos incluso poder competir en reservas contra Estados Unidos, de unidades, de todo, pero realmente no soportaríamos ni 8 horas de guerra, y estoy siendo modesto, contra una potencia mundial. Es decir, un país pobre no tendría la capacidad de reacción frente a un mega monstruo. Nosotros hablamos y conocemos, sabemos muy bien lo que es la guerra. Sabemos porque la vivimos. Recientemente tenemos ejecutados, todos los días hay muertos, periodistas, gente que fallece. A mí me parece terrible. Y normalizamos la información y normalizamos terriblemente como si fuese algo simple que suceda. No es así. La paz no solamente es por Ucrania o porque esté de moda o porque suceda o porque se escuche bonito en el discurso, sino la realidad de la paz es porque se necesita, se ocupa para una convivencia mundial. Hablan de un nuevo orden, puede ser, pero de momento necesitamos el ahora. Y el ahora es la paz, porque en nuestro país sabemos lo que es casas despedazadas, fallecidos, desaparecidos y todo lo que ustedes consideren en ido. Y no puedo abundar más allá, porque si lo hago, pues nos va a caer el veto. Y el análisis es fácil y sencillo, ¿no? ¿Qué quieren estos países? El posicionamiento geopolítico y también los recursos. Si estamos tomando en cuenta que Rusia sigue siendo el país número 1 en gas natural, si estamos reconociendo el efecto brutal que va a causar en Europa y en Estados Unidos, si estamos hablando de que países de Europa tendrán que abrir y accesar a lineamientos más ecológicos, puede ser, pero la realidad en el hoy no tienen esa capacidad. Para aquellas personas que quieren decir que la situación eólica, que otros países del mundo no se puede, no son autosuficientes, necesitan un combustible no renovable como el gas natural, como el petróleo, y sobre todo las relaciones económicas y sobre todo las personas, los individuos. A la gente se le olvida los individuos, que es mucho más importante. Insisto de antemano, lo más importante en la actualidad son las personas, son los individuos, son los grupos sociales, pero estamos tan globalizados en este mundo tan neoliberal, asqueroso, que solamente pensamos en nosotros. Estamos pensando en si va a seguir existiendo Instagram, si habrá algún problema para que se sigan produciendo los celulares Highway y los podamos comprar, si Tesla no va a sufrir por tener sus automóviles, si nosotros vamos a tener nueva ropa en las galerías, porque a lo mejor el acceso a algunos elementos para fabricarlos no va a estar a la mano. Eso estamos pensando. Si en la televisión sufrirán las nuevas películas de Marvel, eso es lo que estamos pensando. La gran mayoría los escucho. Se les hace interesante, pero no pensamos más allá de lo que va a suceder con los precios del petróleo, qué va a suceder con la gasolina, qué va a suceder con la comida que tenemos, qué va a suceder con los humanos, con las personas que en este momento están sufriendo por desplazamiento. Dejaron sus hogares, sus trabajos, sus familias. Hay un toque de queda en Ucrania que prohíbe, una decisión por parte del gobierno que prohíbe a los hombres salir de Ucrania. Es decir, los están llamando a la guerra contra un monstruo. Ucrania se está enfrentando ante un monstruo. Por más su orgullo nacional, por más su orgullo patriótico, el cual respeto y entiendo y comprendo, porque todos trataríamos de defender nuestras casas. La verdad es que están enfrentando ante un monstruo que no se va a detener y que Ucrania no está capacitado para detener, y que
está totalmente abandonado. Por eso hay que pensar en las personas. Por eso es importante no normalizar la violencia. Por eso es importantísimo dejar de hacer héroes de la guerra. No existen en la actualidad, en nuestra situación política y en nuestra situación de guerra contra el narco, no hay héroes, hay villanos. Dejen de normalizar a esos influencers. Dejen de entrevistar a personajes que hablan y que endiosan al narcotráfico y a gente que genera violencia. He visto que está proliferando influencers y entrevistadores que se escudan en la idea del micrófono porque ellos solamente están llevando la información y de verdad sus preguntas es solamente al morbo, solamente saber su vida y endiosarlo como humanos, como señores. No, señores, son asesinos, son genocidas. La otra vez escuché una revelación diciendo que se los llevaron, los asustaron, los amedrentaron y que este músico tiene un trauma, tiene delirio de persecución y todos los demás riéndose porque pensaban que era gracioso. Y el muchacho tratando de dar su información, pues se ríe, trata de llevarse la vida cotidiana, pero sabe por dentro que es algo que debe de desaparecer, es algo terrible, es algo horripilante. Y en la actualidad los influencers siguen haciendo entrevistas y endiosando a héroes que no son héroes, que llevan escuadrones de la muerte, que mueven dinero, que mueven drogas. Llámese el cartel que se llame, llámese la persona que se llame. Las personas no podemos normalizar la guerra y no podemos normalizar nada de esto. Es terrible. Tenemos que tener la paz, tenemos que llevarnos hacia la paz, no a endulzar, no convertir de Hollywood las armas, la violencia. Eso debe de desaparecer. Es terrible. Y eso es lo que he visto en la actualidad. ¿Qué debe de suceder? Lo que pasa en Ucrania pues es muy sencillo. Es una posición política de ambas partes que esperemos termine pronto, porque si no lo hace, se va a llevar el mundo entre las patas. Y créeme a ellos que tienen el interés de poder, que quieren seguir posicionados, no les interesa en lo más mínimo las personas. Es como Coca-Cola aquí en México. No les interesa que las personas se mueran de diabetes, no les interesa tenerlos donde los tienen, no les interesa nada, no les interesa absolutamente nada. Les interesa llevarse el agua, les interesa solamente seguir ostentando el poder y no las personas. Por eso es importante la paz. No hay otra forma de vivir esta vida. No hay otra forma. No debe de haber violencia así. No debe de existir. Un país poderoso, no por ser poderoso, debe de invadir un país. Porque sí. No. Hay tratados internacionales y hay normas. Y está el valor humano de respetar la autonomía y la soberanía de un país que no le hizo ningún intento bélico. Pero ellos decidieron tomar las armas. Debemos de pensar en las personas, aunque se escuche ridículo y aunque se escuche fantasioso, debemos de pensar en la sociedad ucraniana, los soldados ucranianos que estén bien, y también en las familias de los soldados rusos que no querían ir a esta guerra, que se les hace absurda, innecesaria. Y eso sí los dejo. Muy buena canción de La Merma, la verdad es que me inspiró muchísimo porque seguimos vigilados, tan vigilados que las personas en la actualidad se siguen tragando mucha información, no pueden hablar. Medios de comunicación en la actualidad, grandes pensadores. El caso de Julio Astillero es interesantísimo. Es interesantísimo la persecución que tienen YouTube, que tiene Facebook en contra de él, o de grandes personalidades que sufren la desmonetización, la censura, porque quiere a huevo este tipo de empresas que lleven su agenda. La verdad es que es muy interesante y les digo esto, cuestionense todo porque la fake news está bien cabrón. Yo los voy a dejar a cargo de una banda sonorense de Nogales, Leyenda. Esto es a cargo de Vigilados, La Merma y la neta, güey, vivamos en paz, cero violencia, cero guerras.
a huevo, o sea, ya estuvo bueno de tanta pinche tontería, de tanta balazos a la verga.